contentas por estar aquí y querer conocer o acercarse un poquito al mundo del chamanismo, particularmente el chamanismo que se desarrolla en el Amazonas hoy en día. Como introducción quería comentarles que esta iniciativa surge de la revista y editorial Mirada Maga. Es una revista online que nació hace más de 2 años y que une temas de crecimiento personal, arte y cultura. La idea en el fondo es que sea un medio de comunicación sin fines de lucro, donde todo el mundo pueda tener acceso a información de alta calidad en temas que puedan resonarles, ya sea inspirándolos, conociendo otras cosas y sobre todo conociendo puntos de vista distintos. De hecho, la revista se llama Mirada Maga porque yo comprendo la magia no como algo externo, ajeno a nosotros, sino como una experiencia transformadora. Y cualquier información nueva, cualquier conocimiento nuevo, cualquier momento de inspiración, siempre va a ser transformador. Entonces, los 9 autores que escriben en revista Mirada Maga, de alguna manera la propuesta viene de ahí. Son miradas, son perspectivas que a alguien le puede resonar. Entre ellos, obviamente, está mi querido amigo Boris Gálvez Yantén, que escribe sobre chamanismo y que hoy día vamos a tener una conversación, entrevista, bien al estilo mío, que son medias conversadas y entrevistas. Y bueno, ayer hicimos una presentación sobre las características que habíamos experienciado los dos, él más como aprendiz de chamán, yo más como observadora, como periodista y escritora que soy, sobre lo que ocurre en el Amazonas peruano, particularmente en la comunidad Chipiva, que se ubica, es una comunidad que se ubica en torno del río Ucayali. Esto queda en la zona sur del Amazonas, en el fondo es Pucallpa, está Iquitos, Pucallpa. Y bueno, ayer hablaba un poquito de las características, de cómo se desarrollaba estas experiencias hoy en día y el sentido que tenía. Vamos a referirnos un poquito a eso, pero me gustaría que conocieran un poquito más a Boris. Boris tiene 28 años, y hace 5 años él conoció a Justina, ¿no? Justina y César, que son 2 chamanes chipivos que llegan a Chile, unas pequeñas ceremonias privadas que se hizo, y él conoce y tiene este acercamiento al pensamiento, a la cosmovisión chamánica, y por lo tanto se le prendió la luz y partió nomás, partió a conocer, partió a descubrir este mundo. Él profesionalmente es kinesiólogo, pero es kinesiólogo integrativo. Eso implica que une otras experiencias de sanación, como medicina china, como terapia cráneo-sacral, hipnosis regresiva, etc. Y tiene un centro en Viña del Mar que se llama Prana Kine, y donde, bueno, también hay especialistas que también asumen la salud de las personas como algo más integral y no como seres físicos materiales nomás. Él es autor de 2 libros que surgen a partir de las experiencias chamánicas. El primero es más testimonial, que se llama La danza del águila, mensajes de un tietero, y el otro que lo lanzó este año, se llama La madre serpiente de la selva, Tita Roni Ni. Boris, cuéntame, o sea, contemos a nuestro público un poquito las características del chamanismo que tú conociste en el Amazonas, como para que un poquito veamos lo que vamos a profundizar hoy día, que es cómo tenemos resguardo frente a la charlatanería, a la superficialidad, al juego, con cómo se puede asumir el chamanismo. Cómo caracterizar un poquito el chamanismo de hoy. Súper, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, gracias por estar acá. Somos poquitos, la competencia nos ganó, parece. Pero bueno, pero está bien, ¿cierto? La calidad, de todo. Bueno, como dice la Valeria, ¿cierto? Hace 5 años que estoy aprendiendo, porque la verdad es que el aprendizaje de los dieteros, de los curanderos, es eterno, es infinito casi. Del chamanismo Chipivo Conillo, es un chamanismo amazónico que principalmente se basa en el trabajo con las plantas.
Entonces, dentro de estas plantas o de este mundo de plantas existen varios caminos. En primer lugar están las plantas enteógenas, que nos conectan, ¿cierto?, con lo divino. En segundo lugar están las plantas menores, que son las que tenemos en nuestro jardín, para hacerlo algo más sencillo. Y en tercer lugar están las plantas maestras o mayores, que son las plantas que tienen un espíritu asociado. Es decir, un árbol que lleva años, quizás miles de años, ¿cierto?, con una tradición espiritual, y que cada planta maestra tiene un espíritu o tiene también un alma, como se dice, ¿cierto?, que es un maestro que te va enseñando a través del tiempo. El chamanismo amazónico principalmente trabaja con dichas plantas, es decir, para que los curanderos puedan hacerse curanderos tienen que iniciarse a través de diferentes plantas. Y eso requiere obviamente un tiempo específico que no es menor. Se dice que para llegar a entender algo de chamanismo se necesita mínimo 6 meses. Jacques Mavit por lo menos cuenta eso. No obstante, los chiquillos dicen que mínimo es 1 año y medio, 1 año 7 para poder entender. Este proceso es a través de una dieta, no una dieta como conocemos nosotros, nutricional principalmente, sino que va mucho más allá de lo nutricional, de la alimentación, sino que también de una deprivación sensorial bastante interesante que no estamos acostumbrados nosotros a vivir, ya que estamos en la ciudad, y en la ciudad la verdad que tenemos bastante estímulo externo. Por ende, debemos, ¿cierto?, ir a la selva, introducirnos a la selva, estar solos en la selva, ojalá, y ahí estar tomando los brebajes que son estas plantas. Las plantas son coccionadas en este caso, puede ser la raíz, puede ser también a través de baños, a través de emplastos, etc. O a través de fumar también, que muchas veces se interconecta, ¿cierto? Y uno va vistiéndose con la energía de esta planta constantemente. Voy a interrumpirte un poquito para que se comprenda que como en Occidente el dietar casi implica no comer para bajar de peso, el dietar es como una compenetración con el espíritu de la planta. Por lo tanto, yo entiendo que se dieta solo una planta, claro. es un proceso por cada planta. Uno no va a dietar distintas plantas claro. en soledad en el fondo. Eso igual es relativo, porque depende en este caso de la visión que tenga el chamán, o el curandero, o el maestro. Porque muchos maestros dicen, ok, tienes que dietar solamente una planta y la complementas con mapacho, que es el tabaco. Algunos lo hacen así, mientras que otros dicen, bueno, tienes que tomar hartas plantas para ver cuál es tu planta y finalmente después dar o ir por ese camino, ¿cierto?, de esa planta específica. Para sanar a otros, en el fondo. Claro, para sanar a otros, como también para sanarse uno mismo. Claro. Entonces, la verdad es que las visiones son bastante amplias y depende de la estructura que tenga cada curandero, cada maestro. Pero hay características súper concretas y más bien rígidas, claro, que tienen que ver con esta cosa de la soledad, que es la soledad, es comer poco. Comentabas ayer de que en el fondo la dieta era la yuca, que es una especie de papa, arroz, pescado, y podía estar 3 meses internado en la selva sin conversar con nadie, claro, solo viviendo, experimentando la planta. Claro. Y claro, como dices tú, con el objeto de sanarse a sí mismo para después poder sanar a otros. Claro. Y de ahí que quiero rescatar para lo que vamos a conversar un poco más adelante, que es quizás lo maravilloso que hay hoy día en pleno siglo XXI, que hay médicos que finalmente al curarse a sí mismos pueden curar a los demás. Y nosotros vivimos en una sociedad occidentalizada donde se va a una escuela, una carrera, donde además se paga muy caro por estudiar y donde son expertos en órganos humanos. Y las potencias y los defectos de los órganos humanos sin considerar la totalidad, sin considerar que hay espíritu, que hay emociones y que somos un todo que además está conectado con otros. Y eso yo creo que es algo maravilloso. Y eso es bastante interesante también porque en la carrera de salud, en este caso como estudié kinesiología, ¿cierto? O en medicina o en cualquier carrera de salud, no te enseñan a autoobservarte. O sea, no hay un ramo que esté, ¿cierto?, dentro de la malla curricular que tenga que ver con el autoconocimiento, con la autoexperiencia, con el entenderte. Finalmente eso está completamente oculto o no es tan importante. No obstante, esa es la gran diferencia del chamanismo o la medicina propiamente tal, o del médico indígena con el médico, entre comillas, occidental, o con el trabajador del área de la salud, en este caso occidental. Entonces, el curandero debe primero autoconocerse, debe entrar a sus infiernos,
¿Cómo, Roger siempre dice que el curandero de allá, ¿cómo quieres sanar tú la depresión si tú no la conoces? Entonces, en este proceso de 3 meses, tú ves tu infierno, ves tu depresión, ves tus temas, ves tu ancestro, ves todo lo que ha trabajado o todo lo que ha fluido por tu árbol genealógico, etc. Por ende, es muy importante, ¿cierto?, entrar, si es que obviamente te interesa este lado, o si te resuena, te pulsa este lado, entrar a involucrarte, ¿cierto?, y hacer consciente todo tu inconsciente, entre comillas, para así poder traerlo a la conciencia y cuando haya un proceso de otro parecido, tú ya sabes cómo son esas aguas, ya sabes cómo poder, ¿cierto?, encaminar esas aguas o abrir esos rumbos. Y en ese sentido, complementando, ayer también hablábamos de la importancia en una ceremonia chamánica, que una de las características que aparentemente son como, lo podríamos considerar como mágicas, pero en el fondo cuando el ser humano explota sus potencialidades ya deja de ser mágico, y es que el chamán que dirige la ceremonia nos escanea a los pacientes, a todos los que estamos ahí. Nos escanea y nos escanea el alma, nos escanea nuestro cuerpo físico, todo. Por lo tanto, después de la ceremonia, el otro día, el chamán se acerca a ti y te dice, bueno, tienes una sombra por abandono, por lo que sea, está en la zona del corazón, que a los que están involucrados con yoga, etcétera, hablan del chakra corazón, él te lo dice de otra manera, pero llega exactamente lo mismo y por lo tanto es necesario esta planta, etcétera. Y ahí hablábamos de que durante la ceremonia, por lo tanto, él capta al otro y puede contener al otro. O sea, yo creo que Roger, que también es como mi chamán, pero es el maestro de hoy, es mi chamán, en el fondo con mucha humildad, o sea, capta la energía del otro, lo contiene y le ayuda a transformarlo. Claro. Uno a veces, esto no quiero que parezca lo bueno y los buenos y los malos, que los médicos occidentales son malos, en fin, pero igual ocurre, y uno lo puede poner de ejemplo, que uno va a un médico y a veces ni te miran ni te dan la receta nomás, y no hay ese involucramiento. ¿No? Claro, es distinto, o sea, son distintas culturas, la verdad, y bueno, y por lo mismo hoy en día también se está conectando mucho más con la medicina complementaria alternativa, que de alguna u otra manera busca, ¿cierto?, encontrar o retornar a nuestro inicio. Claro, la medicina alopática queda un poquito coja, ¿cierto?, en ese sentido. Pero lo bueno es que nosotros los pacientes, por así decirlo, ¿cierto?, de a poquito estamos buscando, necesitamos otras cosas. Y eso es interesante porque el pueblo lo necesita. Exactamente. Volviendo un poco al tema de estos resguardos que pueden haber en una ceremonia chamánica, ¿podrías contarle a nuestros amigos invitados acá que cómo podría ser como un pequeño relato de cómo es una ceremonia chamánica y sobre todo para que les permita distinguir el día de mañana quienes quieran acercarse de que en un minuto tal vez se paran y se van porque no era tan así. En el fondo, mucha parafernalia, mucho circo, a veces nos confunde. Entonces, ¿podrías contar un poquito las características? Sí, algo interesante que tenemos que destacar antes de comentar este tema es que el chamanismo la verdad es que es bastante amplio, ¿cierto? Lo que estamos conversando acá es solamente chamanismo amazónico shipibo-conígo, que es lo que, entre comillas, yo conozco un poco más. Dentro de esa perspectiva, ellos utilizan la ceremonia como una especie de amplificador de conciencia. Y es por eso que la ayahuasca, que es la principal planta maestra medicinal de ellos, ¿cierto?, va a ser un catalizador de información, principalmente eso. Entonces, tenemos que tener en consideración eso. Es decir, si tengo cáncer y tomo ayahuasca, no puedo esperar de que la ayahuasca me sane el cáncer. La ayahuasca me va a mostrar quizá lo que significa el cáncer para mi inconsciente o simbólicamente hablando. O cómo se generó. O cómo se generó, cuáles son las raíces de estas. Pero la que nos va a sanar principalmente son las plantas maestras, las que hablábamos anteriormente. ¿Sí? Ahora, los chipivos conigos tienen una estructura bastante rigurosa. Los chipivos. Los yaminagua, los quechua, los queros tienen otras estructuras, es probable. En primer lugar, ¿cierto?, comen ciertas cosas específicas, como tú dijiste, yuca, plátano, arroz, pescado. Son sus alimentaciones porque la selva les da eso. Si a lo mejor la selva les tira tomate, ellos estarían comiendo tomate, es probable. Por ende, se cuidan mucho de la alimentación.
Eso uno. Por otro lado, cuidan mucho también su trabajo sexual o su conexión sexual. Claro. En este caso con su pareja, obviamente. Y también el tema del alcohol, ¿cierto? Y las drogas, que en verdad no se ve mucha droga Claro. en la comunidad, en la comunidad, pero eso también hay que resguardarlo. El alcohol está ahí siempre como Claro. dando vueltas. Para ellos es normal poder comer un pan a las 5 de la tarde y a las 8 tener ceremonia. No es tema, pero para nosotros sí es tema, porque nuestro intestino está bastante intoxicado. Por lo que pensamos, por lo que comemos, por lo que sentimos, etc. Por ende debemos tener por lo menos una semana, ¿cierto?, de preparación para una ceremonia. En esto necesitamos saber cuál es el objetivo, eso es muy importante. ¿Cómo me paro frente a la medicina? ¿Cómo me paro frente al espíritu? En este caso, de la ayahuasca. Por ende, una dieta básica, ¿cierto?, baja de frituras, de condimentos, etc. Siempre se hace aproximadamente entre 9 y 8 de la tarde, noche, y lo último que uno come, ¿cierto?, es el almuerzo. La ceremonia siempre se hace también en una especie de domo que se llama maloca. Entonces, si ustedes están motivados en hacer una ceremonia, no lo pueden hacer en la casa en Providencia. Claro, ni Porque enfarillado la ni bajo energía la de luna Providencia llena. tiene una energía específica, ¿cierto?, que la ayahuasca va a tener que combatir para poder liberarte o mostrarte. Entonces, la verdad es que es bastante complejo. Por eso la idea es como alejarse un poquito. Por otro lado, existen ciertas técnicas que el chamán utiliza. En este caso, la pipa, que el cachimbo lo utiliza siempre. Chipiboconibo, recuerde. Otros utilizan el romé, en este caso que es tabaco, pero soplado por un curipi en las fosas nasales. O el cambó, que está como bastante, entre comillas, de moda hoy en día, etc. Bueno, hay distintas técnicas. Tenemos entonces el cachimbo con el tabaco y los perfumes. Y la ayahuasca, obviamente. La ayahuasca va a depender mucho del curandero que la guía y del tipo de ayahuasca, porque hay distintos tipos de ayahuasca. Uno dice, bueno, la ayahuasca es una, obviamente, pero qué tan refinada está esa ayahuasca es una cosa muy importante. Es decir, qué tanto se le ha trabajado esa ayahuasca y qué tanto se ha rezado esa ayahuasca. Claro, no es llegar y cortar la liana. No llegar y cortar y poner chacruna, ¿cierto? Y dejarla macerar y listo, chao. No, es todo un trabajo. Allá la selva 3 días para hacer un brebaje de 1,5 litros. De 100 litros a 1,5 litros. Entonces, la verdad es que hay que trabajarlo bastante. Por ende, cada persona va a tener una dosis de ayahuasca. O sea, mi dosis es distinta a la de la Vale, a la de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene un proceso distinto. Cuando uno toma ayahuasca, lo primero que puede sentir es que obviamente es asquerosa. No es muy rica que digamos. El sabor es como si fuera un café full concentrado, cero posibilidad de azúcar, nada, pero full concentrado. Con soya y, y barro. Y barro. Y café y barro. Claro, una mezcla muy rara. Por ende, uno no es adicto a la ayahuasca. Claro, no es Es como, imposible qué rico, que seas adicto a la ayahuasca porque es terrible. Y tus jugos gástricos están llorando y dicen, no, por favor, no tomes esta cosa. Que no más. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que, obviamente, se apaguen todas las luces, tiene que ser en la oscuridad, tiene que ser así para que así la pineal pueda, ¿cierto?, abrirse un poquito más. Y el silencio de conexión también que te da da la conexión, claro, en silencio. Porque el lenguaje de los curanderos no es el verbal, ellos no hablan casi nada. No. Lo que sí es a través de sueños, es onírico y es a través de canto. Que es lo que estamos escuchando ahora, son ícaros del Amazonas. El canto que surge de alguna manera la conexión del chamán con la planta. No es un canto estándar que el chamán inventó y lo repite cada vez que hay una ceremonia, sino que implica esta conexión con el espíritu de la planta para que surja este mensaje. Y es tan increíble que el chamán a veces le cambia el tono de voz y muchas veces uno siente que hay una abuela o una mujer joven cantándote. Y es por esta profunda conexión que se provoca. Claro, y el ícaro obviamente es fundamental. Sí. Entonces, después de 30, 40 minutos, ¿cierto?, la ayahuasca ya comienza a conectarse con el intestino ya genera una inhibición de una monoxiasa, ¿cierto?, para que se libere el DMT. El DMT a nivel, en este caso, del sistema nervioso central. Y ahí tú puedes entrar en una visión, tú puedes entrar en un proceso, ¿sí? Ahora es importante de que la visión no es lo más importante, ¿cierto?, dentro del curanderismo. Porque uno como occidental la verdad es que siempre quiere visionar. Pucha, no visioné, perdí la plata, mano del chamán, etc. Pero para visionar tienes que estar limpio. Exacto. Y es por eso que muchos chamanes curanderos antes trabajan con hierbas purgativas. ¿Sí? Con tabaco principalmente. El ojé, que pitch para vomitar, el ojé para ir por diarrea, ¿cierto?, etc.
para que el intestino esté mucho más libre y la ayahuasca sea mucho más fácil de impactar y que esto se abra. Entonces el curandero comienza a cantar, ¿cierto? Comienza a cantar, que es todo lo que él recuerda de sus dietas. Por ende, el curandero debe dietar el chipío, porque otros no dietan, o sea, los yaminagua no dietan. Hay otras también, otras culturas. Es como directo al grano. Claro, son ayahuasqueros. Y tienen otros rituales más pequeñitos, pero no hacen como este proceso tan largo de estar 3 años, 4 años, 5 años aprendiendo como una planta, para que la planta le enseñe, ¿cierto?, después del camino. Por ende, el canto, como tú dices, es el recordatorio que le hace la planta al curandero. Porque el curandero también toma y se marea. Y cuando se marea, todos los espíritus, entre comillas, de las personas empiezan a atacarlo. O sea, no el espíritu unificado, sino que el espíritu, en este caso, las almas o los pensamientos o los miedos. Entonces el curandero empieza a recibir toda esa información y se marea mucho más. Por ende, ¿qué tiene que hacer? Pescar su pipa, fumar y soplar. Sopla, ¿cierto? Y ellos dicen, bueno, cuando nosotros fumamos cachimbo, con el tabaco soplamos. ¿Y qué estamos soplando? Todas estas cosas que me quieren atacar. Cuando uno está cansado, ¿qué hace? ¿O no? Claro, tratar de expulsar que se vaya. instintivamente, claro. Es finalmente lo mismo. Y de ahí comienza el canto. Este canto es una vibración, como tú dices, que es distinta en cada ceremonia. Si bien hay ritmos que son particulares, la vibración va a ser distinta porque el proceso de Valeria, si es que está como paciente, es distinto del proceso de Boris si está como paciente. Por ende, Valeria a lo mejor tiene que rescatar su niña interna y ahí comienza el curandero a cantar, ¿cierto?, como si fuera una mujer. Porque tiene que reconectarse la Valeria con su mujer interna. O el Boris con un hombre, necesita protección y empieza la protección, ¿cierto? Ya le canta a los animales y salen los animales, bueno, es toda una... Otra cosa que es importante con respecto a lo que tú dices de visionar, que efectivamente como mucho... venimos de una ciudad con mucha bulla, pensamientos que culturalmente nos han ido reprimiendo, nos han ido condicionando. Entonces, claro, se va con mucha esperanza de ojalá que esta experiencia me libere de ciertas cosas, ¿no? De ciertos patrones, etcétera. Entonces, pero ¿qué ocurre? Por eso quizás, esto es súper personal, de tenerle este respeto a la comunidad chipiva de cómo aborda el chamanismo o la ceremonia, porque es fundamental el tema del tiempo. Para mí el tiempo no existe, pero a nivel de procesos personales, creo que es fundamental. Entonces, el venir directamente, subirse en el aeropuerto de Santiago, Lima, tomarse el bus a Pucallpa, etcétera, ir a la ceremonia, lo más probable es que vomites hasta tus sueños de hace 10 años, porque estás intoxicado de todo. Y eso también es importante, yo insisto en esta cosa de vernos de manera más integral, que nuestros pensamientos nos intoxican, nuestras emociones nos intoxican, y el último eslabón es el cuerpo físico. Entonces ya cuando el físico falla de alguna manera, es porque no le hiciste caso a nada de lo que pasó antes. Entonces llegar así a la ceremonia puede ocurrir, yo he sido testigo de aquello, de ver compañeros de la ceremonia que están viendo puros monstruos en el fondo. Y eso es interesante porque cuando uno ve monstruos dice, es que el viaje estuvo malo, qué mal viaje tuve. Y yo le digo, qué hermoso viaje tuviste, todo lo contrario, porque lo que tú vas a la ceremonia, ¿a qué? A ver tus monstruos. Y a vomitar, que vomité un poco, ¿estará bien o estará mal? Está perfecto. O sea, si tienes esa necesidad de hacerlo, por favor hazlo. Asumir en el fondo que es un proceso de limpieza total. Es físico, emocional, existencial, etcétera. Es como... Y eso te aclara obviamente la película para que tú puedas ir indagando, ¿cierto?, en tu vida. Y lo más importante después de la ceremonia es la integración de la ceremonia. O sea, ¿cómo integro la serpiente que vi, el dragón que vi, este fantasma que me quería matar, ¿cierto?, que me estaba, no sé, vomitando algo, etcétera? ¿Cómo lo integro? ¿Qué significa para mí eso? Claro. La integración es fundamental. El simbolismo, en el fondo. Es necesaria. Sí. Muy necesaria, porque uno, ¿qué hace muchas veces? Viene el curandero afuera, tomaste ayahuasca, después no lo viste nunca más. ¿Y a qué le pregunto? Exacto. Y se quedé un poquito movido, ¿qué hago? Entonces, ese es el problema, y ahí entre comillas, ¿cierto?, de estas prácticas en general que se hacen acá en la ciudad. Como muy express, en el fondo, el tema de... Porque
puede ocurrir, claro, que hay un simbolismo que sea tan chocante que la persona quede mal mucho rato. Claro. Y otro elemento que creo que es súper importante es el hecho de que esto que yo mencionaba antes, como de esta especie de escaneo que hace el chamán al paciente, permite distinguir que esa persona no vaya a tener un brote psicótico. Por Que la supuesto. persona no sea esquizofrénica, por ejemplo, Eso es que muy no tenga interesante. paranoia. Sí, es necesario. Es fundamental. Es necesario hacer, ¿cierto?, una anamnesis, por así decirlo. Hacer una entrevista previa y si la persona tiene, obviamente, temas con psíquicos, ¿cierto?, importantes, no puede tomar ayahuasca. Exacto. No debe tomar ayahuasca. Si la persona ha tomado fármacos por mucho tiempo, tampoco no debe tomar ayahuasca. O sea, hay resguardos previos. De hecho, para que se entienda, o sea, están de cuidado. Recuerdo una pareja de santiaguinos que llegan allá y el chico había experimentado en farellones, entonces él sentía que ya estaba listo, que era cosa de ok, y su pareja, que venía también dispuesta a la ceremonia, Roger le dice no. Claro. Y la tuvo tomando un líquido por 5 días, la pobre estaba verde ya, y no entró a la ceremonia y esa era su medicina. Y no había más, y lo siento mucho, pero Claro. Tú viniste a sanar, a descubrir, a transformar. Sorry, esta es tu medicina. Y el chico tuvo que esperar, no pudo entrar a la ceremonia porque venía muy cargadito de cosas, entonces tuvo que esperar también varios días para poder entrar a la primera ceremonia. Y eso a mí, insisto, es una visión personal, es fundamental porque si alguien va a asumir el cuidado, la guía de otro ser humano, es el alma y la existencia de otro ser humano. No se puede tomar a la chacota, no se puede tomar como algo chori, entretenido, Claro. como, bueno, total, igual ganó plata y después no lo voy a ver más. Y pasa mucho de que algunos comentan, fue una ceremonia y quedé arriba. ¿Qué es eso? El curandero debe bajarte si tú estás arriba. No puede dejarte arriba ya, chao, nos vemos, que te vaya bonito. Váyase a su casa. No, te tiene que bajar, tiene que traerte acá a la tierra de nuevo. Es su función. Y de hecho lo que comentábamos ayer, frente a alguien que preguntó que cómo distinguía un chamán y no charlatán en el fondo. Y claro, yo hacía mención de que ellos durante el día lavan los platos, van al baño, cambian pañales si es necesario, compran el pan. Incluso Roger le gustan las zapatillas Nike, y que a mí siempre me da mucha La risa. globalización Me en la encantó selva. las zapatillas Nike. Entonces, durante el día es un hombre de mi edad y listo. Y en la ceremonia es la ceremonia, y ahí él ocupa las herramientas y el conocimiento y toda la sabiduría Claro. que tiene y se transforma, uno lo siente así, por lo menos, pero no sé si te pasa lo mismo, que es un señor, un anciano, Claro. y no es muy alto y se ve gigante, una cosa, bueno, son cosas, percepciones. Tal vez, pero aparte de mi percepción. ¿No? ¿Cómo estamos en el tiempo? No sé cómo estamos en el ¿Cómo tiempo. estamos en el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto falta? Porque igual queremos ver si hay preguntas. 15 minutos. Ah, ya. 5 minutos más y vemos una ronda de preguntas. Perfecto. Yo creo que sería interesante cómo profundizar un poco el tema de cómo resguardarnos ante la curiosidad de querer participar en una ceremonia chamánica. ¿Qué cosas le podíamos comentar? Bueno, en primer lugar, el propósito. Eso es lo trascendental. ¿Cuál es tu propósito para tomar? En segundo lugar, saber un poco el currículum del curandero. Y siempre lo digo. ¿Cuál es el currículum del curandero? Es decir, ¿cuántos años lleva trabajando con la medicina? ¿Qué plantas ha tomado? ¿Cuáles son sus ancestros? ¿Quién lo trae? Porque eso también es interesante. Porque ellos no llegan solos, sino que hay chilenos que los traemos, ¿cierto? Y lo traen con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de que lo traiga? ¿Es hacer medicina de verdad? ¿O es cobrar 50.000 pesos todas las sesiones para que el chamán se vaya, ¿cierto?, a la casa con dinero? Y sea así, que esté bien clarito, bien transparente. Claro. Una anamnesis previa también. Si es que el curandero o el que lo trae no te habla, ¿cierto? Es decir, no genera contacto contigo y te espera en la ceremonia para que te sientes y te dé la medicina, yo la verdad es que me preocuparía.
porque no sabe quién eres tú, no conoce tu historial, no conoce nada, absolutamente nada. Por eso hay que tener bastante cuidado. También donde se realiza, obviamente, si se realiza en mi casa en Providencia, distinto a que si se realiza, no sé, en Olmué, pensando en que a lo mejor es más campo, ¿cierto?, etcétera. Eso también la verdad es que involucra bastante y también depende mucho de cómo se mueva la energía de la ceremonia. Bueno, en general lo intuitivo también tiene que ver con el proceso, ¿cierto? Es decir, si es que los planetas se alinearon para que tú justo ese día fueras a la ceremonia, bueno, eso también, tómalo. Puede ser una señal. Es algo, es una señal, claro. O sea, estoy hace 5 años tratando de ver una ceremonia, pero justo hoy día todo está perfecto, bueno, es el día. Y hazlo, y súper. Boris, ¿podrías compartir brevemente para que puedan hacer preguntas? ¿Qué fue para ti haberte acercado al chamanismo? Para mí, si hubo un antes y un después. Sí, buena pregunta. Para mí un cambio total. Porque antes de esta experiencia, la verdad es que yo no sabía que estaba enfermo, porque la verdad es que casi todos estábamos un poquito enfermos. Pero cuando llegué ahí, yo dije, ya, voy a estudiar chamanismo, y me quería bacán porque iba a estudiar chamanismo. 4 meses, yo creía que era un curso ya apropiado para... Un diplomado. Un magíster. Intensivo. Pero me di cuenta de que antes de estudiar chamanismo, ¿cierto?, tenía que estudiarme a mí. Y el estudiarme a mí, chuta, eso significa de aquí a la muerte. Por ende, ahí me di cuenta de que el chamanismo no era como algo tan fácil de entender racionalmente. Porque siempre estamos con el izquierdo entendiendo. Somos nosotros como, no sé, como kinesiólogos o como estudiantes de la salud, ¿cierto? Nos enseñan a tener este modelo biomédico y el biopsicosocial como que está un poco todavía alejado de la realidad y nos han formado de una manera que nuestra mente está muy estructurada. Entonces, quebrar nuestro mate para poder entender cómo fluye, ¿cierto? Y cómo se mueve el chamanismo, la verdad es que es bastante complejo, por eso que uno necesita bastante tiempo. Y mi conexión con la naturaleza fue también bastante interesante, nunca pensé que un árbol me iba a hablar. Ya dije, me estoy volviendo loco, veía el aire, ¿cierto? Y el aire tiene forma, y es que, ¿dónde estoy? Y como que toda la realidad, ¿cierto? La percepción, como tú decías delante, va cambiando completamente. ¿Y quién soy yo? ¿Dónde estoy? Y estoy aquí, estoy allá, soy esto. La conexión con lo divino, ¿cierto? Con Dios, ¿dónde está Dios? Está aquí, soy yo Dios. Entonces, la verdad es que es un tema bastante complejo, no es tan fácil y es muy transformador. O sea, te abre bastante. Obviamente uno sigue siendo humano, sigue errando, pero ya conoces un poco, ¿cierto?, cuáles son las consecuencias. Y también ya conoces cómo puedes trabajar dichas cosas también. Entonces, no te llega el palo tan fuerte. Ahora, cuando eres aprendiz, te llega el palo 10 veces más. Que eso es más complicado porque tiene mucho más responsabilidad. Más rigurosidad claro, por la responsabilidad. Claro, Roger me dijo un día, bueno, si quieres tomar este camino ya no te puede hacer más, perdón la palabra, el hueón. Claro. Entonces ya es cosa tuya. ¿Quieres tomarlo? Sí, perfecto, lo quiero tomar. Ok, es tu responsabilidad y dale. Y eso es lo complicado. Pero eso es lo hermoso también del mismo camino. Sí. A mí brevemente significó, primero había una intuición mía muy anterior, como 20 años antes, de que habían cosas maravillosas que estaban ocurriendo en el mismo planeta en el que vivía yo. Y bueno, yo llegué también hace 5 años atrás al Amazonas, al mismo lugar que Boris, y para mí fue encontrar respuestas que complementaron un poco esa búsqueda que yo tenía. Entonces, de que me transformó, obviamente me transformó porque esos pilares que tímidamente se estaban armando se potenciaron. Y yo creo que lo único que más me interesa compartirles es que si yo tenía la intuición de que éramos un todo, y yo además soy periodista, he entrevistado a muchos sanadores, etcétera, que siempre hablan de que todos somos un todo y parece una frase maravillosa y uno dice, oye, pero yo los veo allá, ellos no tienen nada que ver conmigo, allá están las cosas, yo estoy acá. Sí lo vivencié ahí. Y en una de las ceremonias que fue mi última ceremonia a la que fui, para mí de cierre, así el broche de oro, fue llevarme a la célula de las plantas y ver su energía y ver lo viva que estaban, y me puse a llorar de emoción y decir, hasta el pasto lo piso y no me doy cuenta que, o sea, uno se pone nervioso en eso, pero está todo vivo, y está todo vivo, y eso me lleva a ser profundamente respetuosa de todo y de todos.
y esto no es choreza, yo no me transformé para los demás en torno a que diga, oh, qué chora la Valeria, oh, qué entretenido. Yo soy mejor que antes porque descubrí que estamos todos vivos y eso merece respeto y cuidado y amor. Y eso ya es un regalo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? Primero agradecerte, Boris, por tu experiencia y por aclarar un poquito más lo que es la experiencia de tomar plantas amazónicas y ayahuasca. Bueno, yo tuve una experiencia directa porque fui al Amazonas, a Pucallpa específicamente, hacer todo un proceso y fue muy fuerte. Fue súper fuerte, entonces incluso después del proceso tuve que rearmarme durante todo un año. Pero así todo, siento que fue una experiencia muy reveladora y muy sanadora. Entonces tengo eso muy ahí en la piel, muy vivo todavía y de todas maneras una experiencia que yo recomiendo. Para cuando tienes un propósito claro, lo que tú decías es muy importante. Pero tengo una gran duda que no la he podido resolver a lo largo de estos 2 años y que la he venido escuchando mucho de varias corrientes espirituales. Y, por ejemplo, líderes de algunas corrientes espirituales me comentaban que existe la posibilidad que la ayahuasca dañe el cuerpo astral o los cuerpos sutiles. Yo no sé si tú tienes algún tipo de información o trabajas con energía, con Reiki o algo relacionado y preguntarte qué sabes de eso, porque es algo que he escuchado bastante, no lo he podido comprobar. Me quedó esa duda a lo largo de todo este tiempo. Sí, la verdad es que no es que lo dañe, lo expande tanto que cualquiera te puede dañar, eso sí. Entonces, ¿qué significa? De que en este caso, si es que tú estás al lado de alguien tomando ayahuasca, ¿cierto? Tu cuerpo energético, astral, morfogenético, lo que sea, se expande tanto, se eleva tanto, que queda todo el canal central completamente abierto. Si el de al lado tiene algo pegado muy fuerte, una brujería, por ejemplo, esa brujería puede pasar fácilmente a ti. Entonces, el curandero, ¿qué es lo que debe hacer? Debe dirigir, ¿cierto?, la ceremonia energéticamente y debe alinear, limpiar, alinear y proteger al cuerpo, en este caso astral, energético, como lo podamos llamar. Entonces, no es que lo dañe, yo siento que no lo daña. No he tenido experiencia de ese tipo, ¿cierto? Ahora es importante entender de que los ayahuasqueros no siempre son buenos, ¿cierto? La verdad es que bueno y malo es un tema complejo, pero para que lo entienda nuestra mente. Porque la ayahuasca en la selva se usa para brujería también. Y los chamanes se tiran brujerías entre ellos. Y uno creería, pero ¿qué pasa? Son tan elevados, ¿por qué se quieren matar? Pero sí, la envidia ya es muy fuerte. Y es lo mismo que pasa aquí en la Tierra, o sea, aquí en el Occidente. La envidia está tremendamente expuesta y allá ellos, como tienen fuerza o poder, entre comillas, se tiran virotes que son dardos mágicos, ¿cierto? Y los curanderos están enfermos y después mueren. Entonces, el daño del cuerpo astral tiene que ver mucho con el curandero también, con la intención que tenga. Mucha gente o muchos chamanes, entre comillas, que son charlatanes, ¿cierto? En Pucallpa está lleno y en todo el mundo está lleno. Lo que hacen es que le cobran mucho a las personas o también le dan embrujos a las personas para que vuelvan o las amarran. Entonces, después uno ve a los chamanes con gringas. Pero qué extraño, ¿cierto? Qué extraña la mezcla. Claro, pero es por eso también, porque el poder es tan fuerte y puede sanar mucho o puede dañar mucho. Entonces, la verdad es que es complejo. En el fondo, claro, ahí pasa un poco nuestro grado de humanidad. No sé si respondo a tu pregunta. Algo. ¿Sí? Podemos comenzar después como más detalladamente. Hola, yo quiero hacerte una pregunta en relación a los dibujos. Bueno, yo soy joyera, en realidad de ahí viene mi fascinación por el tema de los dibujos de etnia, principalmente trabajo con el tema diaguita. En el trabajo de Paola González, arqueóloga, hay una vinculación de los diseños del mundo diaguita con la cultura chipía. De ahí es que conozco el nombre, digamos, y por eso me llamó la atención estar acá. Todos estos dibujos tienen relación
con el proceso que se vive durante la ceremonia que tú estás describiendo. ¿Qué experiencia has tenido tú y qué importancia tienen esta formación de imágenes geométricas, de estos diseños tan perfectos y tan llamativos, tan hipnóticos? Porque se trata de una geometría que tiene formas que te hipnotizan a la vista y que generan una magia. Uno se queda pegado con esta, por lo menos a mí me pasó y me producen una tremenda atracción. Claro. Y entiendo que tienen una función dentro de lo que es la visión del chamán y tienen una vinculación con lo que es la sanación. Hasta donde yo entiendo, cada visión en relación a un paciente, no sé cómo lo llaman, genera un dibujo. ¿Qué experiencia tienes tú con eso? Sí, mira, en general somos todo un mandala, ¿cierto? Dentro de un mandala gigante que es el cosmos. Entonces, tú tienes un dibujo, yo tengo un dibujo, la verdad un dibujo, todos tenemos un dibujo, por así representarlo, ¿cierto? Arquitectónicamente hablando. Las plantas también, cada una tiene un dibujo, o tiene una vibración. Finalmente, el dibujo es la representación física de la vibración que tiene una planta, que se llama quené, que en este caso son, ¿cierto?, los pasajes que tiene cada una de las plantas. Por ende, cuando tú entras en una planta, ya sea la ayahuasca, la camalonga, el piripiri, el chikuni, lo que sea, él o ella te va a ir mostrando, ¿cierto?, sus dibujos. Los dibujos son caminos, los caminos son ícaros. Entonces el dibujo es una vibración que finalmente es el ícaro. Cuando tú generas o vas aprendiendo el ícaro, lo que estás haciendo es seguir esos caminos, porque son los caminos que te enseñan las plantas para la sanación. En este caso, si hay una persona enferma, ese camino, ese ícaro está agredido o está erróneo. Por ende, lo que tienes que hacer es cantarle para que vayas dibujando, ¿cierto?, dicho camino. Y ahí la persona va moviendo su energía, va vomitando, va purgando o va encontrando cuáles son sus propios caminos. Eso es lo que te podría comentar ahora en general. Claro. Y antes, claro, hubo todo sí, no sé si se logra distinguir. Hay un proceso, pero ¿cierto? Un proceso es para como llegar. si estuvieran como estados nerviosos, como si fueran neuronas, no sé, los caminitos. De Entonces hecho, eso habla de la en el propio vibración. cuerpo humano, si tú, ¿cierto?, entras a él y sacas, no sé, por lo arterial, también son caminos, si sacas lo nervioso, también son caminos, si ves el cerebro microscópicamente, también son caminos, o sea, finalmente todo se representa de esta manera. Y la vibración de las plantas, tanto como de nuestro órgano, algo más físico, también tiene caminos. Por ende, si es que uno está enfermo, los caminos se alteran y el curandero lo que debe hacer es alinear dichos caminos a través del canto, del soplido y de, bueno, muchas técnicas más. ¿Alguien más? Hola, muchas gracias por la linda charla que han dado. Una consulta respecto del punto de vista del alma, que se habla como ampliación de conciencia, se refieren o como en el fondo es como un desencarnar para estar más en un plano más sutil dentro de lo que es la ceremonia. Y tenía otra preguntita, Sí, dale. que además de eso, ay, se me fue. Era, si por ejemplo una persona que tiene una biografía, dentro de su historia hay ciertos traumas, suponte que una persona de 40 años va, ¿cómo hace un proceso, lo que podríamos llamar así como un proceso del alma? Porque no es llegar, ir como un viaje de vacaciones, tener una ceremonia y con eso yo trabajo algo. Claro. Y ¿cómo podría ser donde una persona realmente hiciera lo que podría complementarse o llamarse aquí como un proceso terapéutico, psicoterapéutico, donde realmente pudiera evolucionar o sanar? Es decir, porque muchas de estas experiencias han sido como... Claro. como Sí, mira, ¿se escucha o no? Sí. Voy a partir por la segunda pregunta. Yo siento, esto es una cosa personal, que si tú llegas a la ayahuasca, eso es lo último que tienes que hacer en tu vida, a las plantas maestras. Es decir, antes hay un camino bastante amplio, del reiki, la sanación cuántica, la terapia floral, la acupuntura, la medicina china, la ayurveda, no sé, todo lo que tú conozcas. Si eso no te hace todavía sentido, llega a los chamanes, porque siempre va a llegar finalmente a los chamanes.
porque los chamanes es la base de todo. Por ende, antes yo siento de ir a buscar la ayahuasca, búscate acá. Es decir, ¿cómo me puedo buscar acá? Haciendo terapia, no sé, psicología transpersonal, que está un poquito más conectado con esto, Gestalt, o yoga, o Qigong, o lo que sea. Entonces, dentro de ese proceso tú vas caminando, ¿cierto? Si es que sientes que te faltan herramientas, ahí ve en búsqueda de la ayahuasca, para que la ayahuasca ahí sí que genere un cambio, ¿ya? Y pueda integrar todo lo que tú has vivido, todo lo que tú te has movido. No llegar a ir. O sea, lo primero que tú haces, si es que fuera a tomar plantas de tal índole, podría ser muy chocante y podría ser muy no beneficioso en este caso. Eso por un lado. Por el otro lado, me preguntaste del alma. Sí, que en el fondo, ¿cómo era la proyección? Si se desencarnaba, era como... Sí, mira, ¿Cómo te traen de vuelta en el fondo? son años, no te lo podría responder. ¿Cómo te...? En la ceremonia misma. O sea, lo digo en general, bueno, yo soy psicóloga, me ha tocado varias personas que después de tener estas experiencias han quedado peor que antes. Claro. En el sentido ¿Cómo? tal vez no estaban preparados, su propia alma Claro. para vivir o enfrentarse a eso. ¿Cómo te traen de vuelta? Tienen que traerte en ceremonia. Tienen que traerte en ceremonia. O sea, si tú te fuiste porque tomaste floripondio, tienes que tomar de nuevo floripondio para traerte de vuelta. Es decir, el mismo camino que abriste, tienes que cerrarlo. Si la ayahuasca estuvo muy expuesta o estuvo muy expuesto y no fue bien, entre comillas, dirigida, entre comillas, ¿cierto? No lo sabemos. Tienes que tomar de nuevo para que te traigan de vuelta. O tiene que haber un curandero que trabaje con el tabaco o con otras técnicas para que te traiga de vuelta. O que cante para que te traiga de vuelta. Por eso es que es importante la buena práctica y el trabajo psicológico en complementación con el trabajo chamánico, ritualista, etc. Esto del alma, la verdad es que para mí, por ejemplo, es bastante interesante porque lo que yo veo es que hacemos un viaje interno, no hacemos un viaje externo. Es decir, vamos al cerebro reptiliano, vamos al cerebro emocional, vamos a la neocorteza, estamos ahí completamente abriendo y viendo memorias que tenemos nosotros. Tus células lo tienen, no es que uno vaya hacia afuera, ¿cierto? Uno dice, viaje astral, voy hacia afuera. Para mí la ayahuasca es totalmente hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Creo que tenemos que cerrar, Sí. ¿no? Ya. Vamos a tener que cerrar porque viene otro grupo de personas. Sí. Damos las gracias por la asistencia. Los invito al stand de Mirada Maga, donde están los 2 libros de Boris con respecto a algunas cosas de las que hemos conversado y para que también conozcan el mundo de Mirada Maga. Muchas gracias. Gracias por estar acá.